Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, sí. Bueno, vamos a empezar ya a ver si os animáis, si se anima la gente a venir, aunque sea a techarse, sí. Y así conoce a Malenka los que no la conozcan. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, gracias a la organización de la Semana Negra que está haciendo magia para que las 4 carpas de este circo funcionen sincronizadamente. Y hoy estoy con Malenka Ramos, que nació en Oviedo. Ella es escritora y, como toda escritora que se precie, fue en su momento, y sigue siendo, me consta, una gran lectora. Entonces, ella nació en Oviedo, sí que era asidua a las librerías del Antiguo, ¿no? A la Plaza del Riego, puede ser, y sospecho, por lo que he leído por ahí, que era una joven que descubrió a Anne Rice, eso lo tenemos en común. Y qué joven que conozca a Anne Rice y que la empiece a leer no tiene la tentación de empezar a escribir novela erótica. Malenka. No, bueno, sí. Bueno, el caso es que Malenka, como os digo, emuló a Anne Rice y a todos los escritores que ella leía. Se dio a conocer por su trilogía Venganza, cuya primera novela saltó al papel. Y después de tener más de 1 millón de lectores en la red, ni más ni menos, y a partir de ahí, bueno, pues eso, el virus de la escritura hizo mella en ella y ganó varios certámenes, pero tiene, yo creo que el mejor premio, que es son al final los lectores, Malenka, que son los que realmente te dan el premio que cuenta. Y hoy estamos aquí para presentar El asesino de la máscara No, publicado por Contraluz. Y bueno, esta novela parte en Barcelona de una llamada telefónica que hace que la policía barcelonesa se presente en una parada de metro en desuso, donde se ha encontrado el cadáver de una mujer con la cara desfigurada y sobre la cara una máscara, pero no una máscara cualquiera, una máscara muy particular. Esta novela se desarrolla en 2 espacios paralelos, en Tokio y en Barcelona, aunque tiene saltos, ya nos contarás, también a Madrid, por ejemplo. Y esto solamente es el inicio de una serie de crímenes, y es uno de los investigadores ve su parte personal, por decirlo de alguna manera, su parte privada, mezclada con la profesional, cuando encuentra la documentación de una expareja suya al lado del segundo cadáver. Creo que aquí tenéis todos los ingredientes para abordar esta novela, que espero que, bueno, voy a estrujar a Malenka todo lo que pueda, pero vamos a intentar no destripar la novela. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, hablaba de que la máscara no es una máscara cualquiera, porque se trata de una máscara nipona, que además se utiliza en el teatro nipón. A mí me llama mucho la atención por qué se respira en esta novela esa pasión por la cultura nipona, y cómo es escribir desde una mentalidad occidental tan diferente sobre una cultura como la japonesa, Malenka. A ver, siempre... Hola, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Hola. Bueno, a ver, siempre me gustó mucho la temática asiática. En cine de terror me gusta mucho, porque el cine de terror asiático es muy psicológico, ¿no? No es sangriento, es un cine más de destrezas, básicamente. Y bueno, hice un viaje a Japón por aquella época y me encantó una serie de cosas que tenía en mente. Ya tenía una idea de meterme un poquito en el ambiente asiático, sobre todo por la diferencia cultural que tenemos. Y bueno, el tema de las máscaras de teatro, las máscaras de teatro kabuki o no, me parecía muy siniestro.
El hecho de que aparezca un cadáver ya es bastante siniestro en sí, pero si encima lo decoras con una máscara de teatro no, pues es bastante terrorífico. Y de ahí partió la idea de crear esta historia un poquito, ¿no? De generar un poco de esa tensión de lo siniestro y lo extraño. ¿Y cómo te documentaste? Porque claro, cuando lees El asesino de la máscara no, te das cuenta de que la trama que ocurre en Tokio, la viven dos personajes y son dos personajes japoneses. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que te puedas poner en la piel de dos personas con unos sentires tan diferentes, porque además, particularmente la cultura japonesa sí que son muy distintos a nosotros. Sí. Y sin embargo, sí que da esa sensación, es decir, metes al lector en esa cultura, en la ciudad. Y sí. También, ¿por qué una gran ciudad, Malenka? Porque Barcelona, Tokio... Sí, a ver, buscaba dos puntos de confluencia que fueran grandes ciudades, ¿no? El caos, lo grande, lo complicado a la hora de llevar una investigación. Barcelona tenía unas estaciones abandonadas que me llamaban muchísimo la atención, eran un escenario perfecto para la idea que yo tenía, y combinarlo con la historia de algo extraño que empieza a suceder en Tokio al mismo tiempo y dos historias paralelas que se van uniendo de alguna manera, me gustaba porque el cambio para el lector era bastante fuerte. Las personalidades de los personajes asiáticos no tienen nada que ver con las occidentales. Aquí contrasta mucho los personajes que son los policías que llevan la investigación, que son pues hombres y mujeres, más nosotros, con unas costumbres y con una manera de comunicarse de una manera, y el contraste con los personajes que estaban aquí asiáticos más los que están allí y que descubren también una serie de suicidios que tienen que ver con las máscaras, ¿no? Pues era una manera de contraponer esas dos culturas que te hacen ver que somos muy diferentes y que hay cosas que tenemos en común que ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces, bueno, me llamaba mucho la atención mezclarlo y sobre todo que saber un poquito, que la gente supiera un poquito de la historia de Asia, que es muy, muy interesante, ¿no? Lo es, y además yo realmente aprendí cosas, no tenía ni idea de lo que era una máscara no, y me tomé la molestia de buscar, la molestia no, el cotilleo total y el gustazo de ver una representación en un vídeo de un teatro, vamos, de una representación no. Y claro, la máscara es el objeto que disfraza, ¿no? El que tapa, ya por definición. Pero ¿tú crees el hecho de que fuese cualquier otra máscara, una máscara de Ronald Reagan, una máscara del circo, una máscara veneciana de la peste, sería distinto? ¿Hay ahí un mensaje oculto? Las máscaras italianas son también bastante espeluznantes a la hora de verlas. Las máscaras de teatro japonés tienen están muy relacionadas con el sintoísmo y con la conexión que tienen con la naturaleza. Cada una de las máscaras representa algo bueno y malo, y algunas son bastante tétricas. Entonces yo creo que la imagen de esa máscara genera mucho más terror cuando tú te encuentras con un escenario de un crimen. Ya de por sí ya es desagradable, y encima si la ves con una máscara te intenta transmitir una información que para nosotros es muy confusa, ¿no? Entonces la historia también tiene mucho que ver con ese escenario espiritual que generan las máscaras de teatro no. Sí. Y cómo, bueno, leí, como tú y yo no nos conocíamos, sí que leí alguna entrevista tuya, y me voy a negar a hablar de los géneros, del tema de la novela negra, del erotismo, porque novela erótica, novela negra, claro, ¿hasta dónde? En todas las novelas negras o en todos los thrillers hay un toque de erotismo. Entonces, ¿dónde está la línea para que la novela deje de ser thriller y empiece a ser erótica, o lo contrario? Es decir, yo creo que, o tú corrígeme si me equivoco, ¿diste un salto o eres la misma novelista que escribía las trilogías eróticas? No, yo siempre escribí thriller. El problema es que también para entrar en un circuito editorial, cuando eres muy joven, y hay una gran cantidad de escritores que están ahí, que están funcionando, pues es bastante complicado. De aquella la moda era el erotismo, y entonces a mí me permitió entrar en ese circuito editorial, y luego me permitió escribir lo que verdaderamente me gustaba.
porque yo realmente escribía thrillers y bueno, novela de misterio, claro. Y ahora que vamos a abrir ese melón con el tema de lo comercial. ¿Crees que si hubieras nacido 30 años o 40 años antes, sin las redes sociales y sin la catapulta, ¿no?, que puede ser en su momento la red, porque a ti te leyeron muchísimo y saltaste por la cantidad de lectores que hiciste gracias a las redes sociales, ¿crees que te estarías dedicando también a esto de que habrías publicado ya tantas novelas también? No lo sé. No lo sé, porque antes tenías otras oportunidades, la gente compraba quizá más libro en papel, pero también llegabas de otra manera al público. Entonces, no lo sé, no te sabría decir. Quizás no estaríamos como Pau Malenka, a lo mejor escribiendo en revistas de estas mensuales, ¿verdad? Con por la capítulos. Puede ser. Bueno, tienes un encanto romántico. Y el tipes, también. sí. Bueno, el tipes lo usamos, que somos más o menos de la quinta. El de pincel, que ese era que encima hacías Sí, hacías unos Ay, gurullos, luego te quedaban unos pegotes. Sí. Y bueno, se habla mucho de la robotización del presente, de las redes sociales. ¿Crees que esto influye ya no solamente por el tema del marketing, sino cómo lo abordas tú, esto de la inteligencia artificial? No, mira, yo es algo que a mí no me agrada. Yo soy muy clásica para las cosas. Utilizo la IA para tema de idiomas, cuando tengo que estudiar algo de un idioma y tengo alguna duda. Pero no es algo que de momento me llame la atención. Soy de la antigua usanza de escribir a mano, de comprobar en libros cosas. Me sigue gustando mover papel. Entonces, lo de la inteligencia artificial todavía no he llegado. No tengo prisa. La lectura también en papel, ¿no, Malenka? Trato de que siempre sea en papel, sí. De hecho, me comen los libros en casa, pero bueno, es que es parte de lo que nos toca. Tengo libros por todos los lados, sí. ¿Y te gustaría o serías así tan generosa de compartir con nosotros algún secretillo del proceso creativo, bien de esta novela, o alguna manía, alguna cosilla que tengas a la hora de escribir? Tengo una manía, y es que siempre empiezo una libreta cuando empiezo un libro y apunto constantemente cosas. Lo vuelco todo siempre en ordenador y trabajo sobre ordenador portátil, pero siempre voy con una libreta y truquillos, nada, ninguno. Yo me meto en una historia y yo creo que como la gente que se dedica a escribir libros o poesía, que estamos con nuestra historia en la cabeza y no salimos de ella hasta que la terminamos. Es algo que arrastramos y bueno, tú lo sabes, que escribes también, que creo que es hasta obsesivo, ¿no? Cuando tienes una idea y quieres desarrollarla. Y yo, que yo soy muy cotilla, ¿el cuaderno pautado o sin pautar? Sin pautar. Bien. O sea, yo soy muy kamikaze. Luego todo está así o todo está así, o luego lo pongo así, pero bueno. ¿Y estás estudiando japonés, Malenka? Sí, bueno, llevo muchos años ya. ¿Y cómo es la experiencia de abordar un idioma que además... No os lo recomiendo a nadie, o sea, no. Los idiomas que no son romances, que tú piensas en español y luego lo pasas al inglés, al francés, muy bien, porque tú dices voy a ir a casa y sabes que va a seguir en el mismo orden. Cuando te metes en lenguas que no son romance, árabes, asiáticos y estas cosas, te vuelven loco, es muy complicado. Pero bueno, tienes la cabeza funcionando y bueno, yo es que es una cosa que dije, lo voy a hacer y hasta que pero creo que me voy a pasar toda mi vida estudiando lo que no voy a hablar, ¿no? Por eso tienes los cuadernos sin pautar, porque hay que dibujar, claro, que son casi cuadernos de dibujo. Esas letras, ¿no? Esos caracteres. Cuadernos de garabatos, no, bueno. Y a la hora de construir los personajes, Malenka, tanto los asiáticos, porque bueno, los occidentales tienen sus fantasmas, tienen sus, pues como te decía antes, sus filias y sus fobias, y me parece más fácil porque se acerca más a nuestra forma de ser, a nuestros sentires. Pero ¿cómo construiste los personajes asiáticos? La historia de terror o de misterio paralela que pasa en Tokio es una historia que ocurre mucho más de lo que pensamos en un país como Japón. La gente vive muy preocupada y muy obsesionada con cumplir laboralmente, familiarmente, y cuando necesitan ayuda no la piden porque no quieren molestar. Para ellos es un incordio decirle incluso a un amigo de toda la vida que tienen un problema emocional, un problema laboral o un problema del que sea.
esa frustración la mantienen y a veces les supera. Es un país donde hubo una gran cantidad de tasa de suicidios y sigue habiéndolos. Entonces fue un tema que también a mí me llamaba la atención y lo vuelco en los personajes, ¿no? Esa soledad, esa frustración, esa necesidad de solucionarlo todo ellos y esa poca vida que tienen cuando dedican prácticamente 10, 11, 12 horas a trabajar y el resto del tiempo a volver a casa por las distancias. Entonces, me llamó mucho la atención esa resiliencia que nosotros no tenemos. Nosotros anteponemos un poco la calidad de vida, ¿no? Pero para ellos la calidad de vida no significa lo mismo que significa para nosotros. Y también me llamó mucho esa soledad, la gente que conozco de allí, la gente que me hablaba, que me contaba, todo eso que yo absorbí, todo eso que yo descubrí en la gente de ese país, lo volqué en los personajes de esta historia. Y ese miedo y ese respeto por lo espiritual, por lo de no hacer daño a una persona porque mañana va a venir contra ti, también lo volqué en la historia que sucede en Tokio paralelamente a lo que sucede aquí en nuestro país. Y cuando, es decir, algún amigo, algún familiar corre el riesgo de encontrarse entre tus páginas o no tomas referencias personales a la hora de construir personajes? Se mueren todos. No los utilizo, no. Me gusta perfilar los personajes mucho porque me gusta que la gente cuando lee el libro se sienta en una historia, en una película. Me gusta visualizar los espacios, los escenarios, los sentimientos, los gestos, porque así te metes en la historia y tú puedes visualizarlo como si lo vieras desde arriba, ¿no? Entonces, me preocupa mucho eso y trato de que la gente lo pueda ver con la misma claridad que yo lo veo cuando me pasa por la cabeza, ¿no? Cómo lo escribo. Me gusta transmitirlo de esa manera. Entonces, lo emocional y el escenario trato de plasmarlo muchísimo. Ahí sí que dedico bastante tiempo. O sea que estuviste en Tokio. Sí. ¿Manejas siempre escenarios que tú conozcas físicamente? No, el escritor tiene la facilidad de manejar escenarios que no conoce. Licencia literaria total. Y lo que no nos lo inventamos. Entonces, intentamos que pase por real. Entonces, no, sitúo muchas historias. En el anterior libro, Los crímenes de Hamlet, yo lo sitúo aquí en Asturias, en una zona de la Garganta Divina, la ruta del Cares, y ahí no me voy a un pueblo existente, sino que creo un pueblo. Pero cada personaje que aparece allí es las personas que nos rodean, las costumbres, los miedos, las personalidades, son gente muy real y lo cafres que son también, porque a mí me encanta tener personajes cafres donde digas, si es que lo tengo al hoy lo mato. Entonces, porque también te dan mucho, animan a la historia, ¿no? Que todo salga bien, que todo salga perfecto, a veces los malos ganan, a veces pierden. Entonces, incluso los personajes antagónicos, los asesinos en serie que aparecen ahí, trato de buscar el asesino que más miedo me daría a mí si tuviese que enfrentarme. Y no es el más malo o el más feo, el más extraño o el más siniestro, sino para mí quizá el asesino serial que más miedo me daría es aquel que yo considero que no está loco. El que se confunde con la... Y ahí es donde me gusta jugar, ¿no? Ese tipo de psicópatas son los que me gusta manejar en las historias. Y volviendo al escenario, lo que estoy viendo es que tienes a los de turismo locos, porque seguramente estén buscando... Ya sabes que ahora hay mucho turismo literario, mucha ruta literaria, pues tenemos que hacer una ruta... Estarán perdidos por la garganta del Cares para encontrar al cortador, que además, mira, en el anterior libro, el cortador es un personaje que yo encontré en el folclore asturiano que no conocía de nada. Solemos conocer el cuélebre, las sianas, y de repente aparecía el cortador, y yo decía, ¿y este señor quién es? Y solo ponía 2 líneas de la historia, que era un personaje que utilizaban las madres para asustar a los hijos y les decían que si no se lavaban las manos, que venía el cortador y se las cortaban. Y yo dije, este, maravilloso. No había ningún dato más. Y tiré de ahí y apareció el cortador en versión malenca. Pero está ahí y existió. Si los de la OMS te llegan a robar el cortador, tenemos un póster del cortador en cada centro de salud desde el 19. Es muy chungo, me encantó el cortador, sí.
Bueno, estamos llegando ya más o menos al final, entonces nosotras podemos seguir hablando, pero si hay alguien que quiera intervenir es el momento, porque luego tenemos que pasar el testigo a los que vienen detrás, así que ¿eso es un saludo o es levantar la mano? Están saludando. Bueno, nosotras seguimos charlando, pero lo he dicho, que intervengan, ¿verdad? Si alguien tiene dudas. Sí. No sé si te voy a poner un aprieto, espero que no, pero ¿estás trabajando en algo ahora, Malenka? Sí, y estoy trabajando en una historia de aquí también. ¿Aquí en Asturias? Sí, no puedo dar muchas pistas porque googleáis y luego sabéis, pero es algo que sucedió aquí hace más de 100 años, voy a decir, que pasó de verdad y que fue muy, muy siniestro. Podríamos muy hacer siniestro. una especie de concurso en la preventa del libro, a ver quién acierta. Con esa historia Está aquí el empieza. editor que nos dé ideas, esto es muy de marketing. No que me mata. Y oye, ya para terminar, aunque peque de manida y de preguntar, pues es algo que te preguntan siempre, seguro. Mapa, brújula, un poquito de cada, ¿cómo estructuras tú el trabajo a la hora de ponerte a escribir? No tengo ni idea. Cada historia que empiezo es distinto. Yo hago una especie de escaleta, que bueno, la llamo así por ponerle un nombre, donde yo intento hacer una especie de cuadro de capítulos, un poco. Yo sé, siempre lo digo, sé cómo empiezo, sé cómo quiero empezar y cómo quiero terminar, pero por el camino me disperso, porque los propios personajes van cambiando y te hacen cambiar la historia, van evolucionando, que también me gusta mucho, ¿no? Ver que los personajes van adquiriendo su propia historia. Entonces no llevo una guía de cómo me gusta escribir ni cómo hacer una historia. Va surgiendo, va creciendo ahí. De hecho, cuando termino una historia digo, si tengo que volver a hacerla, estoy acabada, o sea, no sería capaz. Si porque pierdes yo ese portátil... y luego digo, que yo en qué estaría pensando para crear esto, pero bueno, ahí quedan y estoy encantada. ¿Y creas biografías completas de los personajes? Es decir, esos cuadernos, ese cuaderno sin pautar, Sí. tiene la biografía de todos los personajes, incluso secundarios. Sí, son personas que te podrías encontrar en tu calle, en tu casa, hasta los malos, y los tengo siempre muy claros en mi cabeza, muy, muy claros. Los personajes yo creo que es para mí lo más importante, que incluso cuando alguien hable, que ya sepas quién es, que no necesites decir qué personaje, porque tienen una manera de expresarse, tienen una manera... Es complicado, pero sí que me esfuerzo ahí un poquito en ello. Verlo como algo cinematográfico, como una historia, ¿no? Que tú puedes visualizar muy bien. ¿Y Sí. el crimen, Malenka, es fundamental en la trama o es solo una justificación para luego contarnos todo lo demás? El crimen es una parte importante de la historia, es una historia en sí. La personalidad y la psicología del asesino en serie a mí siempre me fascinó mucho, siempre me gustó mucho la novela policíaca. Y siempre me gustó buscar un asesino, un personaje antagónico que no encajara con todo lo que solemos leer, ¿no? Entonces intento crear un personaje complicado y que nos haga dudar en la historia, ¿no? Y que incluso digas tú, me cae bien el tipo y a lo mejor está zumbado, pero bueno, sí que es importante. Y además es importante un personaje que no sea predecible y que tenga una psicología no predecible y que sea muy inteligente. A mí me parece alguien al que enfrentarse que te hace sudar, y los personajes sudan, sí. ¿Y la escritora más? Yo ya no sé, esto ya que no... Bueno, pues darte las gracias por... A ti y a vosotros, muchas por permitir gracias. que te acompañe hoy. Y bueno, si nos quieres contar algo que nos haya quedado ahí, que no nos hayas, que no te haya preguntado yo o los lectores, porque yo siempre hago las presentaciones como una lectora, intento ponerme en vuestra cabeza, pero seguro que hay alguna cosilla que os apetezca preguntarle a Malenka, así que tenemos 2 minutos exactos. Nada, yo creo que lo que tenemos que recomendar siempre es que lean lo que les gusta, que lo disfruten, que lo vivan, que lo visualicen y que lean de todo. Da igual la temática, da igual. Y que para salir, más que nada para salir del día a día, de lo habitual, de la realidad y viajar.
y viajar. El otro día escuché a una mujer decir que quería conocer este mundo antes que el otro y yo creo que es eso lo más importante, y conocerlo ya sea a través de viajes, de libros, de historias, de vidas, conocer este mundo antes que el otro. No hay mejor libro de autoayuda que una buena novela, ¿verdad? Que te distraiga, que te sumerja y que te permita evadirte. Sí. Así que, bueno, tenéis un montón de propuestas, 200 y pico en esta Semana Negra, así que a por ellas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en las librerías. Y Malenka estará firmando ahora en la mesa ahí a la izquierda, al fondo, o sea que aprovechad para robarle unas gotinas de tinta a estas asturianas. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.